Hoy recordaremos la película High Plains Drifter, titulada en Hispanoamérica La venganza del muerto, y en España, Infierno de cobardes, del año 1973. Un forastero llega a un pequeño pueblo situado en pleno desierto. La gente le tiene miedo e incluso 3 hombres intentan matarlo. Sin embargo, él sale ileso y decide quedarse. Un día llegan 3 forajidos con ganas de venganza. Y el pueblo decide comprar sus servicios para que los defienda. Él aprovechará su situación de privilegio para humillarlos y chantajearles. La segunda película que dirigió Clint Eastwood fue este western, que funciona casi como una herencia de los que rodó en Italia a las órdenes de Sergio Leone. De estos míticos filmes, Infierno de cobardes recoge elementos como la violencia desaforada, los toques de humor y el prototípico personaje de Eastwood como pistolero sin nombre. Pero además el director le añadió un elemento sobrenatural, ya que el argumento sugiere que su personaje sale del mismísimo infierno para fustigar a los acobardados habitantes de un pueblo del oeste. 13 años más tarde, el propio Eastwood retomó este enfoque sobrenatural en El jinete pálido. En esta daba vida a otro vengador sin nombre, solo que en este caso aparecía en respuesta a la plegaria de una niña, que rogaba al cielo que le enviase un defensor. Escrito por Ernest Tidyman, quien obtuvo un Oscar al mejor guión adaptado por The French Connection. Infierno de cobardes es una inquietante y atormentada historia de venganza sobrenatural sobre un misterioso hombre sin nombre, que llega al pequeño pueblo minero del lago e inmediatamente comienza a jugar con los lugareños, jugando a ser juez, jurado y verdugo por sus pecados, ya que Lago es un pueblo con un pasado oscuro. Se va soltando lentamente en una neblina de flashbacks casi psicodélicos y secuencias de sueños. Como la gente del pueblo observó en silencio cómo 3 de sus ciudadanos más sórdidos azotaron brutalmente al sheriff del lago, Jim Duncan, hasta la muerte. Ahora, con esos asesinos recién liberados de prisión, quieren que el forastero Eastwood los defienda. Pero él tiene una cuenta propia que saldar. Tidyman dijo que su guión para Infierno de cobardes se inspiró en el infame caso de Kitty Genovese de 1964, donde una mujer de Queens de 28 años fue apuñalada y asesinada, mientras, según informes, sus aterrorizados vecinos miraban por las ventanas de sus apartamentos y observaban sin pedir ayuda. Eastwood toma ese tema del Antiguo Testamento de venganza por la cobardía, la hipocresía y la inacción, y lo injerta en el género que conocía en su médula. En el transcurso de la película, el extraño de Eastwood actúa como si fuera el salvador del lago, pero no está interesado en protegerlos. Quiere que paguen por el asesinato de Duncan. Tal vez, y aquí es donde la película se vuelve realmente interesante, porque él es Duncan, o el fantasma de Duncan, colgado en un torturado limbo purgatorio, hasta que pueda conseguir un entierro adecuado, una pizca de justicia y una venganza atrasada. La secuencia más llamativa y conocida de la película ocurre cuando Eastwood le dice a los atemorizados ciudadanos del lago que pinten de rojo todos los edificios de la ciudad, mientras esperan el regreso de los 3 asesinos. Mientras tanto, toma un pincel para escribir infierno en letras rojas en un cartel en la frontera del lago. Estas personas quieren protección, pero no hay salvación para ellos. Ya están en el infierno por sus pecados. Al menos todos menos Verna Bloom, que fue la única persona que intentó ayudar a Duncan. Aún así, son los flashbacks de Eastwood sobre el asesinato con látigo de Duncan los que son aún más horripilantes y técnicamente deslumbrantes. Una de las teorías más interesantes es que el extraño es el fantasma de Duncan imponiendo castigo desde el más allá. Pero Eastwood siempre ha sido más cauteloso a la hora de interpretar su película, diciendo que esa interpretación podría ser cierta. Pero también es posible que el extraño sea el hermano vengador de Duncan. Resulta que un año atrás,
el anterior sheriff de la comunidad. Duncan descubrió que la compañía minera estaba extrayendo oro de unas minas situadas en territorio estatal. Y por ende dicho mineral pertenecía al gobierno. Tras intentar frenarlo diplomáticamente, la directiva de la empresa decidió contratar a Stacey Bridges y los hermanos Carlin para asesinar al sheriff Duncan. El temor hacia estos pistoleros acabó dominando toda la ciudad, hasta que reunieron fuerzas y lograron encerrarlos en la cárcel. Un año después, estos bandidos han salido en libertad y van a colmar su venganza contra los habitantes del lago. Al mismo tiempo, el forastero, nuevo protector del lago, parece ser el hermano del sheriff Duncan, que también ha llegado a este fronterizo lugar en aras de satisfacer sus ansias de justicia personal. El tema central que Infierno de Cobardes desarrolla temáticamente es la venganza expuesta en su estado más salvaje. Este es sin ningún tipo de edulcorante para suavizar la narración. El motor de acción de los personajes, protagonistas y antagonistas de la obra. De este modo la película pone énfasis en la justicia más allá de lo permitido por las leyes. En otras palabras, el protagonista de esta narración pasa por alto toda autoridad legal. Incluso la pone en ridículo en varias ocasiones. Y trata de ofrecer una mirada crítica sobre las trágicas consecuencias que un mundo sin competencia legal puede acarrear para la sociedad. Desde la perspectiva mitificadora que ofrece el género western, Infierno de Cobardes plantea que una comunidad regida por la ley del más fuerte, o mejor dicho, dominada por la cobardía de los más débiles, no puede sino verse envuelta en una espiral de violencia. La obra dibuja un tipo de protagonista que rompe con el clásico arquetipo de héroe de la frontera. Ofrece una perspectiva extremadamente grotesca e infernal del propio género. Este concepto que trabaja la obra llegó incluso a ser motivo de denuncia del propio John Wayne, que no dudó en escribir a Eastwood para mostrarle su descontento, orbitando alrededor de la venganza. La narración ofrece como segundo eje central temático la cobardía, pues esta es una obra que narra las consecuencias más destructivas que el temor a hacerle frente al mal puede tener. Infierno de Cobardes es un alegato de culpabilidad contra todos aquellos que muestran pasividad y temor ante un crimen o un abuso. Esta obra pretende poner sobre la mesa que una sociedad cobarde es un animal fácil de someter y domesticar. En cambio, un colectivo unido ante el peligro, que sabe organizarse para la defensa, es merecedor de admiración y de victoria. Un rebaño que ante la presencia del lobo intenta espantar a la amenaza, tiene más probabilidades de supervivencia que si muestran temor y fragilidad. Además de la justicia fuera de la ley y la cobardía, esta obra aporta una burla directa a los estamentos legislativos que deben operar en una comunidad. Por un lado, la autoridad legal, es decir, el sheriff. Por el otro, la administración política, el alcalde. Los ciudadanos del lago obedecen sin rechistar y sin presentar ningún tipo de oposición a todas las exigencias, órdenes y excesos que se le antojan en cada momento al extraño, inmoral y excéntrico hombre al que han contratado. Para esta gente, es más peligrosa la cura de su ciudad que la enfermedad. Este nuevo protector sirve para cerrar un círculo de venganzas que se presentan a lo largo de la obra. De hecho, los planos que abren y cierran la narración transmiten, desde su laconismo y simplicidad, información clave para la comprensión del ser del protagonista. Para empezar, es más que llamativo que tanto en el plano de apertura como en el de clausura, el forastero aparece y desaparece mediante un fundido dentro de cada toma. La película se vale del efecto que las altas temperaturas generan en la imagen, deformando las formas que se graban, dando a los encuadres un aspecto infernal. Esto sirve para complementar y definir la figura espectral de este hombre sin nombre, sin origen, sin pasado y sin destino. Pues si bien la obra en su final da a entender que el forastero sería hermano del sheriff Duncan,
En ningún momento se aclara de dónde viene, a qué se dedica, cuál es su nombre de pila, etc. Es más que un hermano físico, una especie de ángel de la guarda o demonio vengador que ha aparecido del desierto para poner fin a la violencia de un pueblo cobarde y depravado. Esta faceta dantesca de la narración le otorga cierta fascinación malsana a la misma, ya que Eastwood nunca volverá a llegar tan tremendamente lejos en la manera de legitimar, argumental y éticamente, la actitud odiosa y prepotente de su personaje. El forastero es al comienzo de la obra un antihéroe, pues no se mueve con objetivo importante alguno. Es básicamente un ser intuitivo e inmoral. El gran objetivo del forastero parece ser alcanzar esta ciudad, aunque para ello haya tenido que cruzar el infierno, convirtiéndose por lo tanto en un héroe clásico debido a la hazaña realizada. Más adelante, de nuevo gracias al montaje, la narración parece querer sugerir que existe una estrecha relación que lo vincula al sheriff Duncan. Esto ocurre en la aparición del primer flashback que sitúa al espectador un año atrás, en el momento que los pistoleros Stacey y hermanos Carlin asesinaron salvajemente a dicho sheriff por orden de la compañía minera. El forastero se echa a dormir. La cámara se acerca más y más a su cara, ofreciendo un primerísimo plano de su perfil. Esta toma se combina con una exactamente igual de un moribundo sheriff Duncan que lucha por no morirse, atormentando así el sueño del forastero. Este flashback ha sido objeto de estudio y discusión. Por un lado, esta secuencia es desde la perspectiva del forastero, un sueño, pues lo evoca el protagonista una vez se va a dormir. Por otro lado, la escena consiste en un recuerdo. De esta manera, la narración se ocupa de poner en el mismo lugar, tanto físico como metafórico, al protagonista de la historia con el hombre detonante de toda la narración. Ambos comparten el dolor de los latigazos que este último recibió un año atrás, donde se sitúa cronológicamente el comienzo de la obra. El parecido entre ellos es más que llamativo. Por esto es que existen teorías que explican que el forastero es el propio fantasma vengador del sheriff Duncan. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu comentario. El jinete pálido. El jinete pálido, cuyo título original es Pale Rider, es una película del género western producida, dirigida e interpretada por Clint Eastwood. Estrenada el 28 de junio de 1985, supuso una reactualización de un género que se creía agotado, y cuyo éxito de público y crítica propició la realización de posteriores filmes que se encuentran entre los mejores del género, como Danza con Lobos o Sin Perdón, esta última del mismo autor. En un remoto lugar perdido entre las montañas, un grupo de mineros trabaja duro para arrancarle a la tierra el oro que les permita dar de comer a sus familias y mantener la ilusión de un mañana mejor. Pero muy cerca de ahí, el imperio minero del malvado Coy Lahud amenaza esta tranquila existencia. De hecho, este magnate de la depredadora minería industrial de la región, dueño de casi toda la humilde ciudad de Lahud, ansía las tierras ricas en oro de estos trabajadores mineros, pues sus pozos ya se encuentran prácticamente agotados. Ante la negativa de estos a cederle o venderle sus explotaciones, Lahud recurre a todo tipo de coacciones, amenazas, ataques y chantajes. Cuando ya casi está a punto de conseguir su objetivo, un misterioso forastero viene a cambiar la situación. Este forastero sin nombre, al que todos llaman Predicador, consigue insuflar el coraje y el espíritu de equipo que posibilitarán un drástico vuelco de la situación. Pero Lahud aún se reserva un as bajo la manga: el temible e implacable comisario Stockburn y su equipo de 6 ayudantes. Un grupo de calificados asesinos a sueldo que le hacen el trabajo sucio a quien pueda permitirse pagar sus elevados honorarios. Ante semejante amenaza, el predicador retoma las armas que un día abandonó para dedicarse a la asistencia espiritual, y decide enfrentarse solo a Stockburn y sus secuaces,
para ayudar a sus amigos mineros, pero también para saldar una vieja deuda de su oscuro pasado que tiene con Stockburn y sus asesinos. El jinete pálido supuso un soplo de aire fresco que revitalizó completamente el género del western, agotado desde hacía ya muchos años, bebiendo directamente de fuentes clásicas del género, como Raíces Profundas, ya que es una nueva versión de esta película, o Solo ante el peligro, y del spaghetti western como El bueno, el malo y el feo. La película se inscribe plenamente en lo que podríamos llamar western psicológico, utilizando elementos narrativos diversos, combinados con detalles técnicos elegantes y sutiles al tiempo. La película construye una historia sólida, compleja y sumamente estética. El predicador es tal vez el personaje más extraordinario de cuantos han aparecido jamás en una película del oeste, y la cima interpretativa de Eastwood, al menos en este género. Este género siempre se caracterizó por ser el más maniqueo, los buenos contra los malos, unos y otros siempre claramente identificables en eterna lucha que arrastraba al espectador, presumiblemente del lado de los buenos. En la época de madurez del género, esta situación empezó a cambiar y los buenos ya no lo eran tanto ni los malos eran tan malos. Y a veces no se podía catalogar claramente a un personaje como bueno o como malo. Los personajes se fueron enriqueciendo y complicando cada vez más. En El bueno, el malo y el feo, por ejemplo, el hombre sin nombre, interpretado por Clint Eastwood, es el bueno. Pero ya desde el principio comprobamos que parece tan malvado, cruel, amoral y sinvergüenza como los otros. Si no más. Tuco, Eli Wallach, que pasa por ser el feo y también un maleante. Tiene durante la película gestos que le humanizan y en ciertas ocasiones despierta incluso la compasión y la ternura de Eastwood, y también del espectador, que desarrolla una cierta simpatía hacia un personaje en principio malo. Esta dualidad alcanza su cenit en el personaje del predicador. Es al mismo tiempo un ángel y un demonio. Además, literalmente. Sí, porque en varias ocasiones se sugiere su carácter y origen sobrehumanos, mientras que también parece ser un ser infernal, colmo del mal. En El jinete pálido, su misma aparición ya lo deja entender. Durante la plegaria desgarradora de Megan, Sidney Penny, pidiendo a Dios un milagro para salvarse, aparece un jinete sobre un caballo tordo descendiendo la montaña. Y plegaria y jinete se van sucediendo el uno a la otra y viceversa. Como si el jinete no vagara por casualidad, sino que fuera la materialización de ese milagro suplicado por la chica. El film es un western clásico que recupera las esencias del género. Lucha del bien contra el mal. Exaltación de la amistad y lealtad. Generosidad, el héroe no quiere nada a cambio de su intervención. Peleas. Tiroteos. Duelos. Ansias de venganza. Incorpora referencias que evocan westerns clásicos, como Raíces Profundas y Solo ante el peligro, y otras que rinden homenaje a Sergio Leone. El héroe sin nombre. Laconismo. El ritmo pausado. Como en otros films, el realizador incluye citas bíblicas, el Apocalipsis, e imágenes de carácter religioso. Hace uso frecuente de la técnica de planos paralelos. La narración es estilizada, equilibrada, sobria y austera. La estética del film se enmarca dentro de los parámetros realistas y clasicistas del autor. Con todo, el protagonista se mueve entre la realidad y la fantasía, entre la realidad de su tangibilidad y el misterio casi espectral que le rodea. Contribuyen a ello las heridas de bala, mortales de necesidad, que muestra su espalda, la afirmación de que murió tiempo atrás en boca de quien le conocía, la palidez de su piel y su delgadez cadavérica. La música de Lenny Niehaus ofrece un tema principal de gran lirismo, muy emotivo y romántico. Acompaña el duelo final con una melodía de percusión de aires estremecedores y fúnebres. La fotografía de Bruce Surtees
Se apoya en la belleza y grandiosidad del paisaje, el colorismo de las luces filtradas de los árboles y una excelente labor de montaje. Los planos de interior están rodados con luces escasas, velas, candiles, fuego del hogar, en busca de contrastes de claroscuros vigorosos, de acusado clasicismo. De ese modo crea imágenes que imitan, con fervor no disimulado, la pintura culminante de Caravaggio y Rembrandt, sirviéndose del argumento del inolvidable clásico de Stevens. Raíces profundas, cambiando el personaje del niño por el de una chica adolescente y a los campesinos por mineros. Eastwood hace una película solidísima y cabal. Una obra maestra que derrama sapiencia de western, un sentido de madurez y del equilibrio, que rescata los mejores rasgos del género. El uso de los paisajes. La figura del héroe que luego renuncia a todo una vez cumplida su venganza y tranquilizada su alma. Los buenos y los malos. Los débiles y los poderosos. La presencia del pasado en el héroe, que guarda un secreto, a la que Eastwood añade un tono tenebrista en los interiores que redondean el significado último de la película. Tras el clímax final no se admite la más nimia concesión ni el más pequeño recodo a que el pistolero, ya con la conciencia tranquila, se detenga siquiera a escuchar cómo le dicen gracias. Eso habla a las claras del tono pesimista, que por otra parte no deja de ser una alabanza a la resistencia y persistencia por objetivos legítimos y humanos, a la solidaridad altruista, al espíritu humano y a la capacidad de iniciativa, y una reflexión melancólica sobre el individualismo. Son contradicciones que se emparejan y por ello hacen más grande y compleja a la película. Con El jinete pálido Eastwood compone probablemente su mejor papel. Un héroe solitario, disfrazado de predicador, desencantado y maduro, elegante y con barba de transeúnte y mesiánica, curtido e impasible. Un pistolero de oscuro pasado defensor de los débiles, espectral y desengañado. La película, aunque se supone que se ambienta en una zona minera de California, se rodó en su mayor parte en Idaho. Allí se construyó el pueblo para el rodaje a 16 millas al noroeste de Ketchum. Solo la escena de la estación de tren se rodó en California en el Parque Histórico Ferroviario de Jamestown. Como en muchos otros films, el rodaje solo duró 2 meses. Cabe también destacar algunas curiosidades del filme. Como consecuencia de sus problemas de espalda, Richard Kiel debía montar a caballo subiéndose primero a una pequeña plataforma. Además, el primer caballo que se le asignó no pudo soportar su peso y hubo que proporcionarle otro más fuerte por ello. La estación de tren es la misma que se utilizó posteriormente en Volver al Futuro 3. Filmando una escena a caballo, Clint Eastwood sufrió una luxación en un hombro como consecuencia de una caída, cuando su cabalgadura resbaló sobre una capa de hielo fino. La película fue un gran éxito de taquilla, y se convirtió además con el tiempo en un filme de culto. Te recomendamos que no te pierdas este clásico inmortal del western. Lo disfrutarás de principio a fin. Bien, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Si te gustó dale like y no olvides suscribirte al canal. Es gratis y nos ayudas mucho. Hasta la próxima.